Hola, buenos días, estimados estudiantes. Quien le habla la doctora Andrea Corbos. Espero se encuentren bien, que estén proactivos, que se mantengan pues estudiando. Hoy vamos a desarrollar lo que sería el conocimiento o la unidad 6, que vamos a conocer lo que es la reproducción y el desarrollo. Y específicamente vamos a desarrollar la histología del sistema genital femenino. Como siempre lo he dicho en otras oportunidades, estaría bastante bien que revisen por lo menos las generalidades anatómicas, ya que al conocer lo macro es como muchísimo más fácil pues desarrollar luego lo micro. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que sería la histología del sistema genital femenino y como siempre, entonces, nuestros objetivos va a ser conocer las generalidades del sistema genital femenino, las características macro y microscópicas de los ovarios, de las trompas uterinas, del útero, de la vagina y por último generalidades de los órganos genitales femeninos externos. ¿Okay? Acá vamos a conocer la histología de una manera bastante sencilla, corta, para que ya ustedes cuando vayan al tema se les sea muchísimo más fácil entender. ¿Ok? Entonces, iniciamos diciendo que el sistema genital femenino o reproductor femenino se compone de los órganos sexuales femeninos y de las glándulas mamarias, en donde los órganos sexuales femeninos los vamos a dividir en internos, que consta de los ovarios, trompas uterinas, el útero y la vagina. Mientras que los órganos sexuales femeninos externos va a estar compuesto por el monte de Venus o monte de pubis, se llaman en otras literaturas, por los labios menores y mayores, glándulas de Bartolino y vestibulares menores y el clítoris. Entonces recordamos que entre el nacimiento y la pubertad los órganos realmente tienden a presentar una escasa evolución. Ya luego llega la pubertad, ocurre la ovulación, la primera menstruación, y allí ya ahí se ingresa a lo que sería la edad fértil o reproductora, y allí entonces van a ir sucediendo ciertos ciclos menstruales hasta que se llegan a interrumpir, llegando a lo que sería la etapa final, que sería la menopausia. Entonces fíjense que realmente en la histología es importante saber que va a haber muchas fases y por lo tanto histológicamente van a estar variando las características, ¿ok? Eso igual, bueno, vamos a irlo desarrollando. Eso lo vamos a ver sobre todo en el ovario y en lo que sería el útero. Y acá vamos a desarrollar todo lo que sería la histología cuando no hay gravidez, es decir, cuando no hay embarazo. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que serían los ovarios. Los ovarios, recordamos que su función es la ovulación y producción de ovocitos y que se encarga de sintetizar y secretar hormonas sexuales, ¿ok? Las hormonas se van a encargar de mantener el embarazo, de estimular los folículos ováricos, de desarrollar las características sexuales externas, en fin. Entonces, macroscópicamente tenemos que los ovarios son de color grisáceo, como podemos observar acá, que tienen una superficie irregular, todo esto es su característica macroscópica, claro, y que esto es debido a la presencia de los folículos, ¿ok? Así por momentos también se van a observar que puede tener ciertos surcos o cicatrices justamente dados por la ruptura de los folículos. Microscópicamente vamos a tener que su epitelio de revestimiento va a estar recubierto por un epitelio simple cúbico, en donde justo por debajo de la superficie o de este epitelio de recubrimiento vamos a encontrar a lo que sería la túnica albuginea. Entonces vemos que en el testículo, así como también los ovarios, tienen túnica albuginea. Además, consta de una gruesa capa de corteza en donde allí van a estar los folículos, sobre todo folículos primarios y folículos secundarios, y que van a tener, ciertas células de tejido conectivo que tienen forma ausada. Además, va a contener la médula
en donde va a haber tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. Sin embargo, pues vamos a hablar porque sabemos que existe una proliferación o una maduración de los folículos, entonces vamos a ver cómo ocurre este proceso. Entonces, con respecto a los folículos ováricos, ellos realmente se forman, es por la unión del oocito más una capa de células foliculares planas. Entonces vamos a tener como ciertos estadios de evolución de los folículos ováricos. Entonces vamos a iniciar con su estadio más temprano, que son los folículos primordiales, en donde primero describimos al oocito como una célula grande, con un núcleo grande, redondo, excéntrico, que observamos cromatina fina. Un citoplasma eosinófilo va a tener abundantes mitocondrias y gotas de lípido. Entonces tenemos que este oocito, cuando está rodeado por estas células foliculares planas, entonces lo vamos a llamar folículos primordiales. Luego, si continuamos su evolución, este epitelio que antes era plano, ahora se va a convertir en un epitelio cúbico de aspecto granular. En este momento lo vamos a llamar como capa granulosa, ¿ok? Que es la zona granulosa o de células de la granulosa, ¿ok? Luego, a medida que va creciendo, este folículo va a formar una capa refringente que separa al oocito de esta célula granulosa, que es llamada zona pelúcida. Y luego, a medida de que el oocito va introduciéndose entre la corteza y el estroma, se le van a colocar como unas células de manera concéntrica para formar algo llamado teca folicular. Que esta teca folicular luego, va a ir evolucionando, que ya vamos a ver, para ayudarnos a formar lo que sería el folículo secundario. Entonces fíjense que ya en el folículo secundario, ya en este momento mide más o menos 20 micras, y en la capa de la granulosa van a aparecer ciertas zonas irregulares llenas de líquido para unirse y formar una cavidad semilunar que es el antro folicular, ¿ok? Además, otra característica de los folículos secundarios es que en esta teca folicular se van a diferenciar una teca interna, en donde van a ser células poliédricas, en donde principalmente van a tener receptores para la hormona luteinizante, y una teca externa, en donde prácticamente va a tener, son células musculares lisas, en donde va a tener prácticamente receptores para la hormona folículo estimulante. Luego, si continúa el crecimiento, va a formar lo que sería el folículo maduro, o ya el folículo de Graf, donde mide ya de 15 a 20 milímetros, forma una elevación que impresiona una ampolla. Y entonces acá vamos a tener que las células de la granulosa rodean radialmente al oocito, formando la corona radiada, y entonces además forman toda una proliferación entre esas células estas células de la granulosa y con la teca interna, y forman un cúmulo llamado cúmulo oóforo. Además de esto, pues observamos que este antro, fíjense que se coloca muchísimo más grande, y en este momento entonces el oocito llega a separarse o se libera de las células del oóforo, y el oocito entonces lo que va a hacer es fluir libremente en el líquido folicular, y va a estar rodeado por la zona pelúcida y las células de la granulosa, ¿ok? Entonces ya acá esto sería un folículo maduro o un folículo de Graf. Así, entonces tenemos folículo primario, que está el oocito, que va a estar rodeado por estas células epiteliales planas, o llamado folículo primordial, ¿ok? Esto sería el folículo primordial, y al folículo primario bien formado estaría
Ya las células de la granulosa, la zona pelúcida, teca interna, teca externa, el folículo secundario, en donde ya vamos a encontrar esta zona semilunar, que es el antro. Y por último el folículo de Graf, que es muchísimo más grande, en donde pues ya el ovocito va a perder su comunicación con el cúmulo óforo, va a tener además esta corona radiada y al perder la comunicación con el cúmulo óforo va a nadar, por así decirlo, libremente por este líquido folicular. Si acá observamos el ovario, fíjense que los folículos primordiales y los primarios están mucho más cerca de la corteza y luego a medida que van evolucionando se van acercando más bien hacia la médula ovárica. Entonces es importante saber que los primeros 14 días de maduración de folículos es fase folicular del ciclo ovárico que termina con la ovulación, o sea, la liberación de ese ovocito. Y comienza la segunda mitad, que es también 14 días, que es la fase luteínica. La producción hormonal ovárica va a afectar al endometrio, y ya vamos a ver de qué manera, produciendo modificaciones cíclicas, que son el ciclo menstrual, y el primer día del ciclo ovárico es el primero del ciclo menstrual, es decir, la transición desde la fase luteínica precedente a la fase folicular del ciclo ovárico siguiente, ¿ok? Entonces, vamos a tener que luego que se forma este folículo maduro de Graf, se produce la ovulación, la liberación de este ovocito, y este folículo entonces va a colapsar y formar ciertos pliegues, y esta luz colapsada, además de estas células que van a ir, por así decirlo, también colapsando su luz, se va a ir llenando de sangre y van a formar un coágulo central. En este momento ya las células de la granulosa y de la teca interna van a triplicar su tamaño, se tornan poliédricas con un pigmento amarillo y formarán entonces lo que serían las células luteínicas de la teca y de la granulosa, con una importante acción hormonal con producción de progesterona. Y entonces además vamos a encontrar lo que sería, además esto me va a ayudar a formar entonces lo que sería el cuerpo lúteo maduro. Si se produce la gravidez, este cuerpo lúteo se va a mantener, si no, va a ir involucionando hasta formarse como una cicatriz blanquecina que es llamado el cuerpo albicans, ¿ok? Es importante también saber que en el estroma intersticial del ovario va a existir algo llamado que son células intersticiales que van a estar aisladas en grupos y que se encargan de producir andrógenos. Entonces, eso sería más o menos la histología del ovario. Ahora entonces vamos a hablar histológicamente cómo es la trompa uterina, recordando que ella se encarga de transportar el ovocito que sale por acá, por el ovario, hacia el útero, ¿ok? Entonces tenemos que la trompa, si recordamos anatómicamente, se divide en un infundíbulo que tiene forma de embudo, en la ampolla y por último el istmo. Entonces tenemos que el epitelio de estas trompas uterinas es un epitelio simple cilíndrico que va a estar compuesta por células ciliadas y por células secretoras. Vamos a tener que en el infundíbulo sobre todo y en la ampolla lo que es la mucosa va a formar, fíjense, como un sistema de pliegues que impresionan un laberinto que es bastante característico, ¿ok? Entonces, con respecto a estas células ciliadas que vamos a encontrar en la superficie de las trompas uterinas, fíjense que las ciliadas son bastante cilíndricas y la vamos a encontrar sobre todo en mayor número en el infundíbulo y la ampolla. Mientras que las células secretoras son mucho más bajas, más bien el núcleo tiende a estar basal y la encontramos o predominan sobre todo es en el istmo. Luego, vamos a tener una lámina propia de la mucosa, en donde va a ser delgada, con un tejido conectivo laxo, y acá las células van a ser más que todo ausadas. Luego tenemos su capa muscular, en donde va a estar formada por la circular interna y una longitudinal externa para finalmente entonces
tener su última capa, que va a ser la serosa, que como toda serosa, entonces va a estar revestida de peritoneo y se compone de mesotelio y de tejido conectivo mesotelial. Luego vamos a tener lo que sería la histología del útero, en donde encontramos el útero, vamos a describir como un órgano anatómicamente, un órgano hueco de aproximadamente 40 a 50 gramos, donde su pared uterina es el endometrio. Luego tiene una pared media, por así decirlo, que es el miometrio, que es muscular, y en su parte pues posterior, cerca del cuello y el cuerpo, va a estar recubierto por peritoneo, la cual esa capa la vamos a llamar perimetrio. Tenemos que con respecto a la mucosa del útero va a sufrir importantes modificaciones cíclicas que conducen a la menstruación, todo por acción hormonal de los ovarios, ¿ok? Entonces tenemos que histológicamente lo que es el endometrio, fíjense que se compone de un epitelio cilíndrico simple y una gruesa capa de tejido conectivo, en donde vamos a encontrar también células ciliadas y secretoras. Sin embargo, en la parte superficial, evidentemente, va a predominar son las células ciliadas. Con respecto al estroma, vamos a encontrar abundantes glándulas, como observamos en la imagen, en donde se pueden ir a profundidad cerca del miometrio, y se pueden ir a profundidad y formar todo un fondo ciego, y su otro extremo superficial puede inclusive llegar a abrirse en lo que sería la superficie de la mucosa, ¿ok? Entonces vamos a tener que funcionalmente el endometrio se va a dividir en dos capas, en una capa basal, en donde el estroma es más celular y no se produce, no se elimina durante la menstruación, así que funciona como regeneración del epitelio, y en una capa funcional en donde ésta sí sufre modificaciones cíclicas y es eliminado en cada menstruación. Entonces acá vamos a ver más o menos cómo es esta irrigación endometrial, ya que vamos a observar en la siguiente diapositiva que esto va a ir variando, y gracias a esta variación en la irrigación es lo que va a permitir que se produzca la menstruación, ¿ok? Entonces tenemos que, con respecto a la irrigación endometrial, va a estar formada por lo que serían las arterias arqueadas, que ellas van a estar más que todo en la capa media del miometrio, ¿ok? Entonces ellas, fíjense que van ascendiendo y se van a ir anastomosando con otras arterias arqueadas del lado opuesto, y luego empiezan a tener como un recorrido algo helicoidal o en espiral, y por eso son llamados en este momento arterias helicoidales o espirales. Hay algo muy importante, y es que existen las arterias, lo que serían las arterias basales, en donde ellas, como su nombre lo dice, van a estar en la capa basal, nunca se alteran y se encargan entonces de regenerar el epitelio, ¿ok? Entonces, gracias a estas arterias basales, ellas no van a sufrir modificación, así como también la capa basal, ¿ok? Mientras que las arterias espirales sí van a sufrir modificación y permite que se produzca la menstruación por la degradación de la capa funcional. Entonces vamos a tener que van a existir modificaciones cíclicas en el endometrio dado por toda esta carga hormonal a nivel ovárico, en donde tenemos tres fases: la proliferativa, luteínica y ya la menstrual. En donde esta fase proliferativa, la mucosa endometrial es de 3 milímetros, ella se está recuperando de una menstruación, por lo tanto hay abundante mitosis, células cilíndricas altas, fíjense que las glándulas tienden a ser rectas y las arterias espirales van a estar largas normal, ¿ok? Luego vamos a tener la fase luteínica, también llamada fase secretora, en donde ya la mucosa se va engrosando más, mide 6 a 7 milímetros, va a ser un epitelio cúbico, pero entonces característicamente ya las glándulas van a estar en serrucho y las arterias espirales se van a ir contrayendo de manera intermitente, creando cierta isquemia en la capa funcional, para finalmente producirse la menstruación, en donde las arterias espirales filtran la sangre al estroma, la sangre atraviesa la mucosa, entonces va a arrastrar parte
de esta mucosa endometrial para luego esta sangre ir hacia la vagina y posteriormente ser expulsada. Entonces fíjense que existen modificaciones cíclicas endometriales en donde evidentemente la histología también me va a ir variando. Bien. Además, observamos que entonces a nivel del cuello del útero es importante acotar que vamos a tener que el endocervix, o sea, la mucosa más interna de este cuello uterino, va a estar formado por sobre todo un epitelio cilíndrico que es alto con células que en donde va a tener sobre todo los núcleos basales. Va a estar formado por células secretoras, pero pocas células ciliadas. Pero luego va a haber todo un epitelio de transición porque ya lo que es el exocervix, que es la porción que va a estar más que todo en contacto con la vagina, entonces va a ser un epitelio estratificado plano con abundante glucógeno y es justamente en esta zona de transición donde tiene importancia clínica ya que es asiento de cáncer de cuello uterino. ¿Okay? Entonces es importante hacer la acotación con respecto al epitelio de la mucosa del cuello uterino. Si continuamos entonces la siguiente capa del útero vamos a tener lo que sería el miometrio. El miometrio es la mayor parte del espesor de la pared del útero. En el cuello es un tejido muscular que es más escaso. Vamos a encontrar que estas fibras musculares van a estar divididas por tabiques de tejido conectivo formando ciertos cordones o remolinos, ¿okay? a nivel del miometrio. Y por último entonces vamos a tener el perimetrio en donde entonces es esta porción de peritoneo que va a recubrir parte del útero y como todo peritoneo entonces está formado por mesotelio y tejido submesotelial. Si entonces continuamos nuestro recorrido de los órganos genitales femeninos internos, nos encontramos entonces con la vagina, que anatómicamente recordamos que es el órgano de la copulación, que es un tubo fibromuscular, en donde va a estar formado por mucosa, lámina propia de la mucosa muscular y adventicia. Con respecto a la mucosa, va a estar formado por un epitelio estratificado plano, entonces fíjense que es el mismo epitelio del exocervix, ¿ok? Además, va a estar formado por una lámina propia, que es una fina capa de tejido conectivo laxo y en donde se va a encontrar tejido eréctil. Si continuamos más a la profundidad, vamos a encontrar a la muscular, donde va a estar compuesta por músculo liso y por capas dispuestas circulares de manera interna, que sería hacia acá, y capas longitudinales de manera más externa, que es la capa más gruesa. Para último, entonces, encontrarnos con la adventicia, que va a ser delgada y un tejido conectivo laxo con gran plexo venoso. Entonces ya con eso finalizaríamos lo que es la histología de los órganos genitales femeninos internos. Entonces con respecto a los órganos genitales externos, acá coloqué una imagen anatómica para irnos orientando. Vamos a describir primero lo que serían los labios mayores, en donde recordamos que su superficie externa cuenta con vello púbico, mientras que su superficie interna va a tener una mucosa que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Su superficie interna carece de vello y va a estar formado entonces por glándulas sebáceas y sudoríparas en ambas superficies, tanto externa como interna. Luego tenemos entonces a los labios menores, donde estos pliegues cutáneos entonces me delimitan lo que sería el vestíbulo vaginal. Histológicamente carecen de tejido conectivo, además no tienen vellos, está rico en vasos sanguíneos y fibras linfáticas y va a tener además glándulas sebáceas grandes. Si continuamos describiendo de los genitales externos, tenemos al clítoris, en donde va a estar compuesto por cuerpos cavernosos eréctiles recubiertos por músculo isquiocavernoso y en donde su epitelio es un epitelio escamoso, sin glándulas, y donde va a tener abundante número de receptores sensitivos, ¿ok? Y luego vamos a tener a lo que sería el monte de Venus o monte de pubis, llamado en otra literatura, en donde en sí observamos que es una
tiene forma de almohadilla, va a estar formada por grasa subcutánea, va a tener abundantes glándulas apocrinas y glándulas sebáceas prominentes y que va a ir variando, tiene abundantes vellos también en la superficie externa y que bueno, va a ir variando su anatomía a medida de que va madurando y pasan a ser pues mucho más activa al inicio de la madurez sexual, ¿ok? Con respecto a estas glándulas. Y además, si recordamos, vamos a tener ciertas glándulas anexas, que básicamente son las glándulas de Eskim, las glándulas vestibulares menores y las glándulas de Bartolina, que son glándulas vestibulares mayores, en donde estas glándulas va a estar compuesto por adenómeros y estos adenómeros tienen como epitelio células cilíndricas de producción mucosa. ¿Okay? Entonces esto es lo que sería la histología de los genitales femeninos externos. Ya con esto, bueno, finalizamos lo que sería este resumen del sistema genital externo. Recuerden que la bibliografía casi siempre utilizada es del Geneser y del Ross. Espero hayan entendido, todo haya estado bastante claro. Y bueno, quedo a la orden. Antes, si tienen alguna duda o alguna pregunta, bien sea pueden hacerlo por acá o bien sea por la plataforma. Bueno, muchísimas gracias por su atención y con esto hemos culminado.